Hola, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a esta cuarta clase de clínica institucional de los consumos problemáticos. Bien, el punto de hoy es complejidad epistémica, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir con la próxima. Bien. ¿En qué radica la complejidad epistémica de la clínica de los consumos problemáticos? Bueno, acá figuran una serie de interrogantes, ¿no?, que hacen a la cuestión precisamente de, bueno, desde el psicoanálisis, para el psicoanálisis, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de una clínica de los consumos problemáticos de sustancias, ¿no? Esta es la primera pregunta, ¿no? La otra es, ¿qué designa la llamada adicción, lo que nosotros situamos como consumos problemáticos en el discurso del psicoanálisis? La siguiente pregunta es, ¿cómo propiciar que una técnica del tratamiento del cuerpo, ¿no?, que son las prácticas precisamente de consumo problemático, se pueda transformar en una práctica de palabra, en una demanda, ¿no? Por esto que, bueno, que venimos situando en clases anteriores en términos de que la presentación de los consultantes, ¿no?, en una primera entrevista, eh, bueno, tiene esta modalidad de predominio de las acciones sobre los decires, de decires que son absolutamente estereotipados, ¿no? Estereotipados, cristalizados. La otra pregunta es, ¿desde qué ética intervenimos en el campo de los consumos problemáticos? Bueno, esta es una de las preguntas nodales porque hace precisamente a la divisoria, en todo caso, de aguas, con todas aquellas posiciones, ¿no?, en las cuales precisamente, ¿no?, claramente los modelos abstencionistas prohibicionistas apuntan precisamente a una lógica de la adaptación, ¿no? De la adaptación, ¿no?, más allá de la singularidad de cada quien, de la adaptación al conformismo, de la adaptación a ciertas pautas, más allá de del sufrimiento o padecimiento singular de cada quien. Entonces, para nosotros, es una pregunta central, ¿desde qué ética vamos a intervenir en el campo de los consumos problemáticos? Si se trata de adaptar, ¿no?, a ideales, ¿no?, o si se trata de analizar o localizar, ¿no?, la singular versión que cada cual pueda construir, ¿sí?, como un modo, ¿no?, de convivir, ¿no?, de otro modo, o poner a distancia su sufrimiento, o darle una vuelta precisamente al sufrimiento. Bueno, estos interrogantes que planteé, que hacen a la cuestión epistémica, la cuestión epistémica tiene que ver con la filosofía de las ciencias, o sea, la episteme tiene que ver con el objeto de cada disciplina científica, de cada ciencia, el tipo de fenómenos que aborda, ¿no? Pero ¿cuál es su campo de intervención? ¿Y cuál es el campo de conceptualización? Por eso decimos que siempre, de algún modo, si bien ahora estamos situados en la complejidad epistémica, siempre estamos ubicando que lo nodal, ¿sí?, que lo nodal está atravesado por la complejidad clínica y por la complejidad política de esta clínica, digamos, que son tres cuestiones, ¿no?, centrales que se intersectan. Pero entonces, la pregunta epistémica, ¿no?, que hace a, bueno, ¿qué campo de intervención, ¿no?, posible para el psicoanálisis, ¿no? Entonces, por eso decimos que para el psicoanálisis estos interrogantes van a configurar una apuesta que se va a jugar sobre el límite de la práctica. Esto lo enuncia Le Bourget en su texto, bueno, que ya lo venimos recorriendo y seguiremos recorriéndolo,
psicoanálisis y toxicomanías, las narcosis del deseo, ¿no? Ella lo que se plantea es la posibilidad de intervención sobre el límite de una práctica. Bien, y nosotros pensamos bien, este límite de la práctica, ¿no? Es que pone en cuestión dos prácticas que son disjuntas, ¿no? Bueno, disjuntos, ¿qué es disjunto? ¿No? En la teoría de los conjuntos, ¿no? De la matemática, disjuntos, son conjuntos que no comparten ningún elemento en común. Entonces, la práctica del consumo problemático, situado como una técnica de tratamiento del cuerpo, ¿no? Vamos a situar que es una práctica de goce, ¿no? No es una práctica de palabra. Es como un tratamiento de lo real, ¿no? Por la vía de lo real, ¿no? Y la práctica, por otro lado, el psicoanálisis sí es en relación a la palabra y es un tratamiento de lo real, ¿no? Por lo simbólico. Entonces, ¿cómo hacer, ¿no? Cuando tenemos dos prácticas que son disjuntas? ¿Cuál es la interrogación que nos lleva, ¿no? A poder trabajar, ¿no? Esto es parte de toda la complejidad de esta clínica, ¿no? Entonces, hemos dicho que palabras y acciones van por caminos separados, que estas prácticas de goce no se van a organizar por el régimen de la palabra, por el régimen del significante. Es decir, diremos, adelantaremos que se va a tratar de formaciones narcisistas no sintomáticas. No son interpretables y estarán cerca, ¿no? De aquello que podemos decir a lo que Freud llamaba la categoría de neurosis actuales. La próxima. La próxima. Gracias. Entonces, psicoanálisis y consumos problemáticos, ¿no? Sigue la interrogación sobre el límite de la práctica. Entonces, los antecedentes en relación a la teoría y a la práctica, ¿no? Podemos decir que hasta los años 80 hubo un desencuentro entre lo que llama Sylvie Le Poulichet, toxicomanías y psicoanálisis, ¿no? Le Poulichet va a decir en un artículo publicado en aportes de un diccionario de psicoanálisis, de una enciclopedia de psicoanálisis compilada por Pierre Kaufmann, que se llama Elementos del psicoanálisis, el artículo que tiene que ver, bueno, con estos aportes, ¿no? Ahí el artículo de Poulichet es sobre toxicomanías y entonces ella va a decir que hay una relación equívoca entre el psicoanálisis y la clínica de las toxicomanías, lo que nosotros llamamos consumos problemáticos. Y va a dar cuenta de esto, va a decir, y miren qué interesante, porque tiene que ver precisamente con lo que nosotros siempre estamos situando desde aquí, ¿no? Los contextos históricos de producción, ¿no? Las razones ideológicas que han colaborado, ¿no? Para producir pseudo-teorizaciones equívocas en el enfoque a toxicomanías. Ella dice que han impregnado a ciertos psicoanálisis y que fueron desconociendo los trabajos, ¿no? De discípulos freudianos como Gross y Glover. Gross y Glover son dos discípulos de Freud muy interesantes que en la década del 30 y pico produjeron varios trabajos en relación precisamente, por un lado, a la ideología de las adicciones, ¿no? Y por otro lado, en términos de poder separar la concepción médica sobre la intoxicación de la concepción del psicoanálisis. Esto en base, bueno, estos trabajos de estos discípulos de Freud, básicamente se centraban en un recorrido de los textos freudianos y en su propia práctica, ¿no? Entonces, esto que
estaba allí en el desarrollo de estos discípulos freudianos, va a estar opacado posteriormente en la historia del psicoanálisis. Entonces, en esto que podemos llamar desencuentro entre las toxicomanías y el psicoanálisis. ¿Por cuáles cuestiones? Bueno, podemos situar el tema que ella lo plantea, ¿no? El brillo de la revolución farmacológica, ¿no? En la década del 50, ¿no? Se produce ahí una revolución psicofarmacológica en relación a la producción de una serie de psicofármacos para la cura de la psicosis, ¿no? El brillo de esta revolución farmacológica, de alguna manera, encegueció, de algún modo, la posibilidad de pensar una clínica de las adicciones, toxicomanías o consumos problemáticos, ¿no? Descentrada, ¿no? Del peso, ¿no? De la causalidad biológica, ¿no? Del recurso al fármaco, ¿no? Como solución, ¿no? Para los llamados trastornos psíquicos, ¿no? Ya se empezaba a esbozar esas teorizaciones acerca del fármaco, ¿no? El fármaco remedio, ¿no? Como cura, ¿no? De los trastornos psíquicos, ¿no? No solamente de las adicciones, sino de la psicosis. Bien, entonces el peso del brillo de esta revolución farmacológica, más la teoría del flagelo por el lado de el hecho de ubicar a los llamados, a los usuarios de drogas, a los toxicómanos, a los adictos como personajes sociales desviados, punibles, ¿no? A través de una ley ¿no? Que penalizaba. Ya en Francia, ¿no? Tempranamente fue esta ley que penalizaba la tenencia para consumo personal, ¿no? Bueno, entonces estas concepciones desplazaron estas consideraciones, ¿no? Que por ahí en el psicoanálisis habían aparecido estos trabajos, ¿no? Tanto de Gross como Glover, y también de otros discípulos de Freud, y llevaron a conceptualizaciones equívocas, ¿no? ¿no? Que permitieron la institución del modelo médico de la desintoxicación y la respuesta penal en términos, ¿no? de, de concebir, ¿no? No solamente las políticas de drogas, sino las intervenciones, los tratamientos, los programas destinados a los usuarios de drogas. Con esta cuestión lo que queremos decir es algo que ya en la complejidad política lo había planteado, que ahí se armó una suerte de banalizaciones, ¿sí? Pseudo-teorizaciones, ¿no? En donde apareció una mezcla de conductas, ¿no? En la teorización del fenómeno precisamente de los consumos problemáticos, ¿no? Teorizaciones, psicologizaciones, como llama Le Bourdieu, secundarias, ¿no? El psicoanálisis, la adicción no es un objeto oral, un objeto fetiche, ¿no? Como otras en ese paquete, en esas teorizaciones, ¿no? Una suerte de bolsa, de depósito, las cuales aparecieron rasgos conductuales, ¿no? Teorizaciones de esta naturaleza, psicologizaciones secundarias de psicoanálisis, más reduccionismo biologicista, ¿no? Bien, el cambio de paradigma de un encuentro posible entre el psicoanálisis y los consumos problemáticos recién después de los 80 empieza a abrirse en forma, bueno, parcial, ¿no? Por algunos nombres, en Francia, ¿no? Básicamente, en los 80, el trabajo de investigación de Le Poulichet, que es su libro, el trabajo de dos argentinos exiliados, ¿sí? Fernando Geberovich y Eduardo Vera Ocampo, ¿no? Respecto a poder pensar de algún modo
¿no? La articulación, un encuentro posible entre el psicoanálisis y las toxicomanías, ¿no? Rompiendo de alguna manera con esas conceptualizaciones equívocas, ¿no? Que hicieron una suerte de bolsa, ¿no? Acerca de depósito, acerca de concebir a la toxicomanía como una entidad autónoma. Bueno, por eso decía, revisitan a Freud. La próxima, por favor. A ver, yo voy a tomar básicamente Le Poulichet, ¿no? Si bien hay puntos de contacto con Geberovich y en algunas cuestiones, pero y con Eduardo Vera Ocampo, pero lo que ocurre es que su trabajo, ¿no? Recorre prácticamente, es una revisión conceptual y clínica, ¿no? Acerca de lo que se entiende por toxicomanías. Y bien, el texto de Le Poulichet es muy interesante porque realmente ella va a plantear el hecho de ubicar a las toxicomanías como un fenómeno transestructural, ¿no? Cuestión que por ahí no queda tan clara en Geberovich, que habla de algún modo de una organización psicopatológica autónoma, ¿no? Pero claramente en Le Poulichet podemos encontrar puntas de trabajo muy interesantes, justamente porque tiene una solidez respecto al trayecto freudiano, ¿no? Y a los interrogantes que le abre, ¿no? Sobre todo eso es fundamentalmente importante, ¿no? Entonces decía, ella va a hacer una revisión conceptual de todo el trayecto freudiano respecto a la intoxicación, porque Freud no hablaba de toxicomanías ni de consumos problemáticos, él hablaba de la intoxicación, era el nombre freudiano, ¿no? Que daba a las toxicomanías y a los consumos problemáticos. Si bien su casística respecto al tratamiento de estos pacientes no es algo tan profuso que se conozca, pero sí en su obra, ¿no? Podemos localizar que desde escritos sobre la cocaína, ¿no? Que es uno de los primeros textos, donde ahí sitúa, ¿no? La función de la cocaína. Bueno, él había experimentado justamente con la cocaína, ¿no? Sus investigaciones sobre la cocaína y Uber Coca, ¿no? Escritos que se fueron conociendo recién publicados. ¿Saben cuándo? En la década del 80, en 1980 prácticamente. Fueron publicados ahí los escritos sobre la cocaína, fueron conocidos, ¿no? Para todos, digo. Muy curioso y del lado de toxicólogos, ¿no? Bueno, esto habla de una represión, ocultamiento de alguna manera en la historia del psicoanálisis sobre los escritos, ¿no? De Freud acerca de la cocaína, porque bueno, por cuestiones de tipo moral, prejuicioso, ¿no? Porque como él había experimentado sobre la cocaína en largo tiempo, esto era situado más bien del episodio de Freud con la cocaína, pero ahí lo que él plantea, ¿no? Es precisamente, ¿no? El valor de cancelación del dolor, ¿no? Que tiene la cocaína. Él empieza a situar estas referencias, ¿no? El valor de cancelación del dolor, ¿no? Analgésico. Y por otro lado empieza a localizar algo muy importante que es la variabilidad de la relación que sostienen los sujetos, distintos sujetos, con los consumos de cocaína. Entonces esto es muy importante, esto de la variabilidad, ¿no? O sea, no para todos por igual. Digo, en este punto utiliza un concepto que después nosotros vamos a situarlo como por Ehrenberg, ¿no? Como usos heterogéneos, ¿no? De productos múltiples. Bueno, en este caso ya localiza que hay distintos modos, ¿no? De variabilidad, de reacción frente al uso de la cocaína, ¿sí? En distintos sujetos. Bueno, luego tenemos el escrito en la sexualidad y la teología de la neurosis en el 97, 98, Freud
planteaba que no era conveniente la terapia de privación. Ya ahí él sienta una posición, ¿no? Terapias de privación, estas, las de la abstinencia obligatoria, ¿no? De alejamiento del objeto, porque decía que la causa no pasaba por la sustancia, ¿no? O por el agente, sino que la causa había que ubicarla en la insatisfacción o satisfacción, ¿no? En ese circuito de la insatisfacción, satisfacción con las sustancias, ¿sí? Con esa operatoria, ¿no? Con esa cuestión en la cual, ¿no? Se juega en el sujeto, ¿no? La trama, ¿no? De lo que acontece. Entonces, no se trata de alejar la droga, sino de ubicar la fuente de la insatisfacción. La causa de la adicción no es la sustancia, sino la satisfacción paradójica que el consumo viene a suplir en cada quien. O sea que esto abre a la función enigmática singular que tiene el consumo, tanto en las estructuras clínicas como en cada quien. O sea que ya esta cuestión, ¿no? Planteada por Freud, nos abre un camino temprano, ¿no? Bien, el manuscrito, la próxima. Manuscrito G, Melancolía, es del 95. Aquí Freud sitúa una cuestión central, que el dolor no es displacer, dice Schmerz en alemán, ¿no? El dolor no es displacer, Unlust, sino que más bien el dolor sería corresponde a una efracción. Esta palabra efracción es muy importante porque después en el recorrido del planteo de Le Polichet, ella va a decir que el modelo de la efracción es el que marca la distinción, de alguna manera, entre lo que es un consumo problemático de lo que es un consumo simple. Entonces es conveniente ir localizando estos articuladores, ¿no? Estas claves conceptuales, ¿no? Entonces, una efracción es ubicada como una suerte de hemorragia, ¿no? Acá tenemos la metáfora, recuerdan, de, bueno, el dolor de muelas que utiliza Freud para dar cuenta del modelo del dolor, ¿no? En donde habla, ¿no? De una especie de agujero en el psiquismo, ¿no? De una desligazón o rotura de asociaciones, ¿no? Esto es lo que correspondería al dolor, ¿no? Es una extracción que corta, de algún modo desliga las asociaciones y lleva al aparato a concentrarse en la zona del dolor, ¿no? Ese dolor acá, bueno, es un borde entre lo psíquico y lo somático, ¿no? Pero como el aparato, ¿no? El psíquico se repliega alrededor de esa hemorragia, ¿no? De ese agujero en el cual intenta localizar una solución. Entonces, bueno, se cortan las asociaciones, ¿no? Su repliegue de algún modo del mundo exterior. Bueno, en la conferencia 24, que es ya en 1916-17, ¿no? Que son las conferencias de introducción al psicoanálisis, allí va a situar Freud las intoxicaciones junto a las neurastenias y las neurosis de angustia. Bueno, ya había hablado de algún modo unos años atrás, unos cuantos años atrás, de ubicar a la intoxicación dentro del concepto de neurosis actual, pero acá, bueno, incluye dentro del conjunto, ¿no? Con otras manifestaciones, a las intoxicaciones. Y dice, son formaciones actuales del presente, o sea, no, va a decir, serían desórdenes de la vida sexual actual, ¿no? Las neurosis actuales se refiere, ¿no? Y no reconocen su origen en los conflictos de la infancia, es decir, no hay historicidad acá, ¿no? Entonces, estas manifestaciones, digamos, ¿no? Que tienen que ver con las neurosis actuales, ¿no? Estas manifestaciones, ¿qué se caracterizan las neurosis actuales? En que no se dejan descomponer
analíticamente, es decir, no les podemos pedir asociación de palabras, ¿no? Porque nos encontramos ahí con una suerte de imposibilidad, ¿no? Pues son una serie de formaciones no sintomáticas, carecen de significación por sí mismas, ¿no? Y ya ahí Freud las diferencia de las formaciones del inconsciente, ¿no? Que serían, bueno, aquellas que, digamos, serían características, ¿no?, centrales de las neurosis de transferencia, ¿no? Que en esa época, bueno, él decía, pertenecientes al campo de la psiconeurosis de defensa. Es decir, que las intoxicaciones, lo que nosotros llamamos ahora consumos problemáticos, van a ubicarse, perdón, no, volviendo a la anterior, van a ubicarse en un campo, ¿no?, que no es posible ubicar en términos de búsqueda de significación, ¿no? No se puede comparar analíticamente, puedo pedir asociación de palabras, ¿no? Porque me voy a encontrar con algo en lo cual hay como una suerte de mudez o de imposibilidad de referir a otra cuestión, ¿no? Es esto que decíamos, que predominan las acciones sobre los decires, ¿no? Y que más bien esos decires tienen una construcción muy cristalizada, ¿no? Esto por las drogas, la culpa es por las drogas, ¿no? La culpa es de las juntas, ¿no? Es decir, responden estereotipos. Bueno, a la otra. En el texto de represión de 15 hay algo muy interesante que se vincula con lo que venimos diciendo, ¿no? Freud va a decir que la cancelación tóxica, ¿no?, pues se va a referir al dolor, ¿no?, opera en el lugar de la represión. Entonces acá ubicamos una divisoria de agua respecto a los fenómenos, ¿no? Entonces, la cancelación tóxica, ¿sí?, o sea, el uso de la operación del fármaco, va a operar en lugar de la represión. El dolor, él dice, la pseudopulsión, ese dolor que intenta ligar las excitaciones, ¿no?, tras una difracción, recuerdan, ¿no?, tras una ruptura en el aparato psíquico, una emoción, una cuestión relacionada a un sufrimiento intensísimo, ¿no?, algo insoportable, ¿no?, engendra una nueva organización del aparato psíquico en la que no responde al proceso de represión, sino que solicita una cancelación tóxica o, dice Freud, una poderosa distracción psíquica. Es decir, que no se tratará entonces de que se le pueda solicitar a alguien, ¿no?, pensando que lo que le ocurre es, ¿no?, tiene que ver con una asociación de significantes o palabras reprimidas, ¿no?, sino que nos encontramos acá que es diametralmente opuesto, ¿no?, al proceso de represión, que tiene que ver justamente con las formaciones del inconsciente, ¿no?, lo que decíamos, con la psiconeurosis de defensa, ¿no? Entonces, esta organización de aparato psíquico frente al dolor, ¿no?, genera, ¿no?, o solicita una cancelación tóxica. Bueno, todas estas referencias freudianas son importantísimas, hay otras más, ¿no? Bueno, ya las mencioné en su momento, el malestar en la cultura, él ubica que el uso de drogas, cualquier uso de drogas, estuvo presente en la historia de la humanidad desde sus comienzos, ¿no? Diciendo, bueno, tiene un lugar en la economía libidinal de los pueblos, ¿no? Entonces, y
y en el lugar de quitapenas, ¿no? Es decir, como un uso, un recurso frente al dolor del existir, ¿no? Bien, pero hay otras referencias más, pero de todos modos me interesa situar que estas referencias que toma el Pulichet van a permitirle formular lo que yo llamo la hipótesis económica, su hipótesis económica del operatorio del fármaco, basada en las teorizaciones freudianas sobre el dolor y sobre las neurosis actuales. Contribuciones que van a sostener su apuesta en la clínica de las toxicomanías. Esto es desde la hipótesis económica. ¿Qué es la hipótesis económica? Tratar de ubicar el dolor, ¿no? La cancelación tóxica del dolor, desde una hipótesis, bueno, relacionada con, precisamente con excitaciones, ¿no? Que promueven, ¿no? Sensaciones de dolor, que ya superan, que van más allá del displacer, ¿no? Justamente. Entonces, en este punto, la hipótesis económica, ¿no? Da cuenta, ¿no? De la operatoria del farmacón, ¿no? Se trata de la búsqueda de un equilibrio homeostático, ¿no? La búsqueda de un equilibrio homeostático para neutralizar ¿qué? Ese sufrimiento. Entonces, es una hipótesis económica porque no es que se trata de una estructura, no es simbólica, es una hipótesis económica que se montará esta operación del farmacón sobre las estructuras. Ahora vamos sobre eso. La próxima. Bien, entonces, tenemos como articuladores, ahora sí, farmacón, operación del farmacón. Hemos hablado ya en clases anteriores de esto, pero el tema radica en poder articular, ¿no? Articular con las referencias freudianas y poder ubicar justamente la complejidad epistémica de esta clínica, ¿no? Entonces, recuerdan el farmacón para los griegos, ¿no? Tenía un estatuto de ambigüedad y reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que presenta un doble carácter, que una misma, por ejemplo, relación que alguien tenga con la sustancia, una relación que alguien mantenga con la sustancia, en un momento puede ser ora veneno, ora remedio. En algún momento puede producir placer y en otro displacer. Es decir, que acá lo que está planteando el estatuto del farmacón, entonces es ambiguo y reversible. Puede pasar del placer al displacer como de ser veneno o remedio. ¿Sí? Y es ambiguo porque no tiene una identidad propia. Es inestable. Como dice, bueno, Le Pulichet, es la ley de inclusión bajo lo mismo de los contrarios. De los contrarios, ora veneno, ora remedio, placer, displacer, bajo lo mismo. ¿Mm? Bien, esto rompe precisamente con la idea, ¿no? Que hemos recorrido en otras clases de que hay sustancias que son venenos y hay sustancias que son remedios, ¿sí? ¿No? Y precisamente con el cuestionamiento aquello que tenga que ver con prescripto debido, no prescripto indebido, ¿no? Que más bien esto pone en juego qué relación tiene alguien, ¿no? Con las sustancias. Es decir, qué modo de relación se instituye, y acá tenemos la dimensión subjetiva, además de la dimensión social que tiene que ver con qué es el discurso epocal en el cual alguien está inscrito, ¿no? Desde su singularidad, ¿no? Bueno, el concepto de operación del fármaco va a fundar la diferencia entre lo que decimos consumo problemático de un consumo simple o uso simple.
¿Mm? Esto, bueno, esta es la ruptura con la epistemología que realiza Le Bourdieu con la entidad, ¿no?, autónoma, adicción o toxicomanía. ¿Mm? Es decir, esta operación del fármaco va a plantear que hay diferencia, que no es lo mismo un consumo simple que un consumo problemático, que es otro estatuto, que el consumo problemático tiene que ver con esto que veníamos diciendo, una operación de supresión tóxica del dolor que tiene un carácter económico y, como decía, homeostático, de equilibrio de fuerzas, ¿no? Es decir, alguien, ¿no?, busca, ¿no?, cancelar un dolor del existir, un sufrimiento, ¿no?, e intenta una homeostasis, ¿no?, una solución que va a ser como precaria, porque no es estructural. Va a depender de múltiples vicisitudes, de lo que le ocurra, de las múltiples contingencias de la vida. ¿Mm? Entonces, por eso decimos, homeostático, y sí, relativo, por eso es transitorio, por eso es precario, porque no es suficiente. Y es transestructural, va a estar en todas las estructuras clínicas, porque es un fenómeno, ¿no? Entonces es transestructural, va a atravesar todas las configuraciones clínicas. Esta operación que organiza, esta operación de fármaco, va a organizar un dispositivo de urgencia de sustracción del dolor, al modo de un repliegue narcisista al margen del lenguaje. Bueno, aquí, bueno, en esta construcción, en toda esta frase, tenemos varios articuladores, ¿no?, complejos. Recuerden que veníamos hablando de el lugar del dolor, ¿no?, el dolor como una efracción, ¿no?, que produce una situación como de ruptura, ¿no?, en el aparato psíquico, de violencia psíquica, ¿no?, de extremo sufrimiento, diría Freud, sufrimiento intolerable, ¿no? Entonces, esta operación del fármaco viene, de algún modo, a intentar restituir, ¿no?, un modo de sustraerse del dolor. Pero ¿cómo funciona? Como un dispositivo de urgencia, ¿no? Y esto nos habla precisamente, ¿no?, de la urgencia, ¿no?, de la urgencia que toma a muchísimos usuarios o consultantes, ¿no?, cuando llegan, ¿no?, en esta posición de urgencia, ¿no?, en la urgencia en la demanda de tratamiento, ¿no?, en la urgencia como también, de alguna manera, se desdibujan luego de esta demanda, ¿no?, en la urgencia por ir a consumir, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que nos permiten poder aproximarnos a entender este fenómeno, ¿no? Es decir, que la operatoria del fármaco que realiza alguien, ¿no?, muy distinto a un uso simple, ¿no? Porque un uso simple, alguien puede, digamos, puede producir la sustancia distintos efectos, ¿no?, en el aparato psíquico, analgésicos, ¿no?, analgésicos o sedantes, estimulantes, ¿no?, alteración de la conciencia, de la percepción, ¿sí?, etcétera. Bien, pero una operación del fármaco es un salto, diríamos, no solo cuantitativo, es cualitativo. ¿Por qué? Porque habla ahí, ¿no? No habla, es muda. Nos señala, de algún modo, ¿no?, precisamente esta diferencia, que es una suerte de recurso de solución precaria, ¿no?, de automedicación, vamos a llamarlo en estos términos, ¿frente a qué? Frente al dolor del existir. Muy distinto a un uso simple de sustancia. Puede ser recreativo, ¿no? Entonces, esto que decía, volviendo, entonces, esto que opera como un dispositivo de urgencia de sustracción del dolor,
arma un repliegue narcisista al margen del lenguaje. Acá cuando habla de repliegue narcisista, Le Puricet sitúa narcisismo del dormir, un narcisismo más que primario, ¿no? Se refiere al repliegue del soñante como durmiente, ¿no? En el dormir, ¿no? Por eso luego va a situar esto de la relación del farmacón, ¿no? O del uso del farmacón como una suerte de rancia sonámbula, ¿no? Cuando va a hablar en su texto, ¿no? Precisamente de la relación que se establece con el farmacón, ¿no? Entonces, esa suerte de rancia sonámbula, ¿no? Esa suerte de cuestión en la cual los usuarios aparecen como en un estado de semivigilia, ¿no? Están despiertos, pero es un despertar, es un despierto que transita por cierto sonambulismo. Está muy buena esa metáfora, ¿no? Entonces, un repliegue narcisista y al margen del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que los usuarios de drogas no hablen, sino que el repliegue narcisista es al margen del lenguaje, ¿sí? No se ordena en el discurso, no se ordena en el lenguaje. ¿Por qué? Precisamente por esta cuestión que va a ubicarse como que el operatorio del fármaco arma una suerte de tiempo continuo, de no diferencia. Bien. A ver, en la abstinencia, ¿no? Surge el dolor intolerable, ¿no? Como una efracción. Por eso decía que ella va a tomar el modelo de la efracción para marcar la diferencia entre lo que es una operación, ¿no? Del farmacón, ¿no? Bueno, de lo que es un uso simple de sustancias, ¿sí? Es decir, esta cuestión con la efracción, ¿no? Surge en la abstinencia, ¿no? Y esto es lo que va a marcar la operatoria del farmacón, ¿no? O sea que podemos decir que hay operación del farmacón, que hay un verdadero consumo problemático, cuando aparece la relación con abstinencia-dependencia de la sustancia, ¿sí? Esto es muy importante porque justamente es lo que nos permite situar aquello que tiene que ver con las famosas recaídas, ¿sí? Bueno, son los usuarios los que hablan de recaídas, ¿sí? Nosotros podemos decirlo, bueno, regresan al consumo, ¿no? Porque recaída, ¿no? Convoca la idea de enfermedad, también recaída convoca la idea de la relación, ¿no? Con el circuito penal, ¿no? Las caídas en la cárcel, ¿no? Bien, entonces nosotros lo llamaremos regreso al consumo, vuelta al consumo. Entonces, es en la abstinencia donde aparece este dolor intolerable, ¿no? Esta urgencia en la cual alguien, ¿no? Intenta volver a retomar los consumos, ¿no? ¿Y por qué? Porque su cuerpo no está al abrigo, digamos, de todas las vicisitudes, ¿no? Que implica soportar la abstinencia, ¿no? Por esto del lugar que tiene operación del farmacón, ¿no? Que constituye una suerte de protección contra un aumento intolerable de la tensión. Ahora fíjense que justamente esta idea de protección contra un aumento intolerable, ¿no? De la tensión es, bueno, una ruptura epistemológica, ¿no? Con otras posiciones, ¿no? En donde se ubica al uso al operatorio del farmacón como lo contrario, ¿no? Como algo que sería, ¿no? No conservador, sino destructivo, ¿no? Con la idea de destrucción. Esto no quiere decir que no haya daño físico
o algún daño de tipo psíquico en el sentido de entorpecimiento, aplastamiento subjetivo. Pero estamos hablando de otra cuestión, ligada a entender por qué alguien, ¿no?, puede resguardarse tras un operatorio del fármaco, ¿no?, cuando tiene que enfrentar algo que es intolerable y que no lo puede procesar en términos de la palabra, ni siquiera a veces de la imaginación. Es decir, que esto nos habla, ¿no?, de algo que, bueno, en la búsqueda de la satisfacción de la vuelta, ¿no?, a lo que podríamos decir, a buscar la identidad de percepción, cuestión que ya es fallida, ¿no?, de por sí, es fallida, es imposible retornar a la primera experiencia de satisfacción, ¿no? Sabemos. Satisfacción alucinatoria, ¿no?, por eso el modelo análogo sería esta operación del fármaco. Vamos avanzando en otros conceptos ya, a la satisfacción alucinatoria, ¿no?, que no es la alucinación de la psicosis. Estamos hablando acá del intento de volver a la primera experiencia, a la primera vivencia de satisfacción, ¿no? Esto que, bueno, que modela parte de, ¿no?, nuestra constitución subjetiva, ¿no? Pero esa vuelta, ¿no?, ese intento de volver a la primera experiencia de satisfacción, ¿no?, bueno, es una ilusión, claro está, falla, por eso es precaria, ¿no?, pero no es una alucinación psicótica, ¿sí? Entonces, ese intento, ¿no?, esa satisfacción, ¿no?, alucinatoria, pone en juego un mundo continuo. Y esto es un articulador importantísimo, ¿no?, porque nos habla de una temporalidad continua, ¿no?, que pone al cuerpo al abrigo de toda diferencia, al margen, ahí vamos despacio, de la oposición entre distintos que ordena el lenguaje. O sea, el lenguaje se ordena por pares diferentes, distintos, opuestos, ¿sí? Blanco, negro. Pero el modelo de satisfacción alucinatoria intenta, ¿no?, resguardar al cuerpo, ¿no?, a ese cuerpo organismo, a ese cuerpo sufriente, al abrigo de toda diferencia, ¿no? Y esto es lo que la operación del fármacon intenta realizar, ¿no?, esta suerte de errancia sonámbula, que es al margen del lenguaje, porque el lenguaje se ordena ¿no?, en términos significantes distintos, ¿no?, opuestos entre sí. Por eso es que se dice que, digamos, que de algún modo la solución, digamos, de los consumos problemáticos, ¿no?, implicaría un rechazo del inconsciente, ¿no?, en la medida que el inconsciente se estructura en términos del lenguaje, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos situar es esto, ¿no?, que esto, ¿no?, metaforiza de algún modo ese intento de generar un mundo continuo, lo cual es una ilusión que va a fracasar en muchos casos. Ahora, ese fracaso puede llevar mucho tiempo, hasta que eso, digamos, se desgaste, ¿no? Pero es un intento de generar como un tiempo continuo, ¿no? También un espacio continuo, ¿no?, entre adentro y afuera, como si no hubiera diferencia, ¿no?, un tiempo y un espacio continuo. Transestructural esta operación y, bueno, cumple distintas funciones, ya lo dijimos, en estructuras clínicas, en la neurosis, en la psicosis, y es singular en cada sujeto. Presta alucinatoriamente, esto que decíamos, ¿no? Un intento, ¿no?, de armar un cuerpo, un borde, a quien ya no sabe soñar. Por lo tanto, cuando el surgimiento operatorio del fármaco
tiene que estar referida a lo que produjo su advenimiento. Es decir, que siempre tenemos que localizar las condiciones históricas en que se jugó. ¿Mm? Y esto es interesante, un cuerpo que ya no sabe soñar, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, tiene que ver precisamente con esto del rechazo al inconsciente, ¿no? La próxima. Entonces, decíamos, la operación del Farmacón organiza una suerte de repliegue narcisista y configura un dispositivo de autoconservación paradójica, ¿no? Es otro concepto clave. ¿De qué se trata este dispositivo de autoconservación paradójica? ¿No? De lograr la homeostasis al margen del lenguaje. Entonces, más allá del daño psíquico, ¿no? Y empobrecimiento, ¿no? Más allá de los daños físicos y empobrecimiento psíquico que promueve, configura un modo de protección frente a acontecimientos o pensamientos amenazadores que suscitan para los sujetos una suerte de devastación psíquica mayor, ¿no? Lo que decíamos, una extracción, un modo de goce, justamente cuando el cuerpo no cuenta con un anclaje en la cadena significante, esto es, cuando no es por vía de la palabra que alguien puede transmitir a otro de alguna manera, anclarse, ¿no? En el discurso para poder hablar de su sufrimiento, ¿no? Esto que venimos diciendo, esto de situarse, ¿no? No es que no hablan, sino que tiene que ver precisamente con el modo en que se presentan, ¿no? La estereotipia, ¿no? Entonces, hay algo importante que tiene que ver con esto, ¿no? En términos de que es recuperar algo de la carne, ¿no? Para conservarse ahí, ¿no? Es como hundirse en el sufrimiento, ¿no? Ahí, en la carne, para conservarse ahí. ¿Y por qué es una operación conservadora paradójica, no? Por esto que venimos diciendo, ¿no? Es una suerte de automedicación al precio de aplastamiento subjetivo, ¿no? Es como un modo de evitar la alienación con un otro, ¿no? Con un otro primordial, ¿no? Es decir, es un modo de ponerle una barrera precaria al goce materno, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como modelar un cuerpo nuevo sin pérdida alguna al margen del lenguaje. Entonces, este remedio que se troca en veneno, este dispositivo donde alguien puede perderse para conservarse de qué? Y de una amenaza de devastación mayor. Y una amenaza de devastación mayor es, por ejemplo, un brote psicótico, ¿no? Un intento de suicidio, ¿no? Estas son las cuestiones, ¿no? O un modo de ponerle una barrera a la demanda del otro, ¿no? A la demanda excesiva del otro. Bueno, la próxima. Entonces, decíamos que esta operatoria que arma el Farmacón mediante un repliegue narcisista, esto es, un retiro, ¿no? Del mundo, ¿no? Podríamos llamarlo así, una suerte de retiro del mundo, ¿no? Esa errancia sonámbula, ¿no? Parecida al narcisismo del dormir, ¿no? Pero bueno, no se está durmiendo, pero es como si estuviera, ¿no? Es como estar semidespierto, es como lo que escuchamos muchísimas veces en esto de estoy colgado, me colgué, ¿no? Que después ha pasado, digamos, este estar colgado, ¿no? Ha pasado de algún modo a la terminología común, ¿no? Para
evocar otro tipo de situaciones, pero este estar colgado, ¿no? Este colgarse, estar como suspendido en el tiempo, ¿no? Es un modo, ¿no?, de evitación, ¿sí?, de alejarse del sufrimiento, del problema a enfrentar, ¿no?, con este dispositivo precario, como un modo de adaptarse a lo que sucede, ¿sí? Por eso es importante poder situar que no es solamente un intento de independizarse del mundo exterior, muchísimas veces es un intento, ¿no?, de un modo complejo, de adaptarse también al mundo exterior, ¿no?, a las demandas del mundo exterior, como sin ubicar ahí una suerte de alternativa, ¿no?, que le permita una diferencia, ¿no? Entonces, por eso hay que ubicar también que los consumos problemáticos, ¿no?, tienen su matriz de producción claramente en los escenarios epocales en los que estamos, ¿no? En esto que podemos decir subjetividades, ¿no?, propias de consumidores, ¿no?, subjetividad consumidora, producto del modo de producción capitalista, ¿no?, en esta relación a que el uso de la sustancia o el consumo problemático es paradigmático de esta época. No podemos decir que el consumo problemático era paradigmático previo a en las sociedades precapitalistas. Lo que encontramos, ¿no?, cuando ubicamos las complejidades políticas, es que los usos eran usos con rituales, ¿no?, con mitos, para determinadas festividades, ¿no? Pero eso en el mundo contemporáneo se ha ido fracturando, ¿no? Entonces nos encontramos con experiencias cotidianas no acotadas, ¿no?, en las cuales, ¿no?, se insertan los consumos problemáticos, ¿está? Entonces, esto para ubicar, ¿no?, que, en qué contexto se producen estas cuestiones. Entonces, decía que la operación del farmacón es ese repliegue narcisista, ¿no? No es de estructura, es narcisista porque se monta, por eso montaje adictivo, ¿no? Es una formación que se monta, que se incrusta, dice Le Poulichet, en las estructuras clínicas, y ahí arma un dispositivo de urgencia de sustracción del dolor. No son formaciones narcisistas no sintomáticas. ¿Qué quiere decir no sintomáticas? Esto, que no albergan un sentido en sí misma, ¿no? Que no son del orden del síntoma, que no es que es un goce, ¿no?, que tiene un sentido. Es una formación absolutamente económica, ¿no? Acá hay un concepto muy importante que es más afín a la lesión de órgano, ¿no? Es como un intento, ¿no?, de reparar un sufrimiento psíquico que es vivido, ¿no?, como si se tratara, a ver, de un desgarro en la carne, ¿no? Por eso es que muchísimas veces lo que podemos escuchar, ¿no?, en los usuarios es esta cuestión de, en los procesos de abstinencia, ¿no?, esta cuestión de me lo pide el cuerpo, ¿no?, lo intolerable, ¿no?, me lo pide el cuerpo, ¿no?, como si se tratara de un cuerpo-organismo, ¿no? Es del orden de, como si se tratara de una herida en el cuerpo, ¿sí? Por eso en sí mismo no los podemos descomponer ni interpretar. Por eso decimos, bueno, que están cercanos al concepto freudiano de neurosis actual, ¿no? Por eso cuesta producir una transferencia analítica. Entonces, estos montajes, ella va a decir, bueno, son de suplemento y de suplencia. Y vamos a ver que justamente se desgastan con el tiempo. Bien, pero ese tiempo no es medible, no es calculable, es cada quien, ¿no? La próxima.
La próxima. Bien. ¿Qué función van a cumplir en las neurosis y en la psicosis? Bueno, en el campo de las neurosis, el montaje adictivo de suplemento es aquel que apunta a suspender el deseo y el conflicto psíquico. Por eso es que se sitúa más en el campo de la neurosis, ¿no? Es alguien, ¿no?, que se detiene en la vida por un largo tiempo en la búsqueda del reconocimiento del otro. Pero ese largo tiempo, ¿no?, tiene que ver, es como una prótesis, ¿no?, este uso del fármaco. Entonces, ese largo tiempo, ¿no?, de detención, ¿no?, le puede llevar de alguna manera mucho, hasta que, bueno, en algún momento puede fracasar, ¿no? Pero es como una búsqueda, ¿no?, de reconocimiento del otro. Los de suplencia son distintos, los montajes de suplencia, porque tienen que ver con, más claramente, cuando un cuerpo, ¿no?, falla su elaboración del cuerpo, ¿no?, en el sentido de que está abierto al goce, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, ¿no?, de alguna manera, la función que va a cumplir la operatoria del fármaco en la singularidad también subjetiva, o sea, aquellos aperturas parciales del cuerpo, ¿no?, y aquello que es apertura total del cuerpo al goce, ¿no? Cuando alguien dice, trata al cuerpo, ¿no?, hay usuarios que tratan al cuerpo, ¿no?, como si se tratara de una maquinaria, ¿no?, como si la relación con el fármaco fuera una tentativa, ¿no?, de cerrar la maquinaria al goce del otro, ¿no?, que de alguna manera no presentan delirio, no presentan, digamos, otras descompensaciones, pero sin embargo, ¿no?, es como que están en una constante alimentación de la maquinaria. Son los que por ahí dicen que, bueno, funciona como, ¿no?, como si fuera un brazo, como si le faltara un brazo, ¿no? Entonces, esa relación, ¿no?, a la búsqueda, ¿no?, de emparchar, ¿no?, ese cuerpo, ¿no?, ese sufrimiento, con una constante operación del cuerpo como una máquina, ¿no?, como si fuera el cuerpo recibe el tratamiento de una máquina, ¿no?, el fármaco como un combustible, ¿no?, que alimenta esa máquina. Bueno, ahí en la próxima. Vamos a decir que respecto a la intersección entre psicosis y uso de sustancias, hay varias cuestiones que es importante situar. En principio, que el producto produce, o sea, la sustancia, una suerte de función compensatoria real, ¿no? Hay dos cuestiones, la función compensatoria real del producto y el estatuto de la función compensatoria imaginaria. ¿Qué es la función compensatoria real del producto, no? Maleval, por ejemplo, va a decir que la función del producto no es aleatoria, ¿no?, que los efectos sobre el psiquismo difieren según la sustancia y que lo real tiene su especificidad. Entonces no podemos decir en este punto, y esto es muy interesante, porque muchas veces se suele decir que el uso de sustancias desencadena la psicosis. Él va a plantear que el desencadenamiento de la psicosis no es, digamos, el uso de sustancias no es un desencadenamiento, no constituye un desencadenamiento clásico de la psicosis. No quiere decir que no se pueda producir, pero no es que las drogas, ¿no?, o el uso de las drogas puedan desencadenar en sí mismo una psicosis, ¿no? Porque justamente en un debate que él
sostiene con Mario Sánchez en una entrevista que es muy interesante, está en la bibliografía, que son las particularidades del uso de drogas en la psicosis, en el debate que se produce es el siguiente. Por un lado, clásicamente, ¿no? Y esto tiene que ver con construcciones acerca de qué son las drogas, ¿no? Se decía que las drogas producen experiencias extraordinarias, ¿no? Y que esto precisamente, ¿no? En la psicosis justamente tiende a desencadenar, ¿no? Que favorecen que la búsqueda, ¿no? Del consumo en la psicosis apunta a tener una experiencia extraordinaria y que, bueno, justamente eso a su vez puede desencadenar la psicosis por el goce que produce, ¿no? Entonces, en ese debate, ¿no? Que se genera, la pregunta circula acerca de cuáles son las funciones del fármacon, ¿no? O sea, si es posible pensar, ¿no? En esto, ¿no? Que pueda haber por el hecho de que no todos quieren abandonar las sustancias, ¿no? Por ejemplo, Sánchez plantea, ¿no? Que en los tratamientos de sustitución, ¿no? Por ejemplo, los tratamientos de sustitución, por ejemplo, él está hablando de la experiencia en Francia, en Suiza, sobre la sustitución de la heroína por metadona, ¿no? Entonces dice, la verdad que si se pensara que las drogas, ¿no? Solo están para producir experiencias extraordinarias, ¿no? No se entiende por qué alguien, ¿no? Quiere hacer una sustitución, ¿no? Abandonar la heroína por la metadona. ¿A qué obedece? Entonces, esto en la discusión plantea precisamente que hay un tiempo en que puede ser que la relación con la sustancia, sobre todo estamos hablando de la operatoria del fármaco, no estamos hablando de uso simple de sustancias, que la relación con la sustancia pueda producir, sí, una experiencia extraordinaria. Y esto también pasa en los consumos simples. Pero cuando alguien ingresa ya en un circuito permanente, como es la operatoria del fármaco, en un consumo problemático, los malestares que aparecen, ¿no? No alcanzan a veces, justamente porque no es posible lograr, no alcanzan a suplir necesariamente ese sufrimiento, ¿sí? Hay un malestar ahí que no es posible, ¿no? A pesar del intento, ¿no? De la búsqueda de esa experiencia de satisfacción primaria o primitiva, o de la primera vez o de la segunda vez, esto empieza a fracasar, ¿no? Entonces, por este fracaso es que también alguien puede vincularse a la posibilidad de dejar o sustituir las sustancias, ¿no? Entonces, lo que plantea Maleval admite que un producto puede atemperar o deslocalizar un goce en la psicosis, por ejemplo, que no todo se juega en los movimientos del espíritu, ¿no? O sea que no todo se jugaría en términos, bueno, de la búsqueda de la identificación al ser adicto, ¿no? Y entonces es interesante porque justamente, ¿no? El estatuto de la función compensatoria imaginaria, ¿no? El cuestionamiento de la identificación soy adicto, que ha constituido una práctica habitual en la clínica, Maleval va a decir que los riesgos de cuestionar estas identificaciones imaginarias, también como la amenaza de interrupción al consumo, pueden ser situaciones preparatorias de desencadenamientos psicóticos, ¿sí? Entonces, el tema es complejo, es decir, Le Puriget justamente en todo su trabajo va a destacar la dimensión de esta función económica
compensatoria operatoria del fármaco, ¿no? ¿Qué pasa cuando se intenta interrumpir o cancelar bruscamente el consumo de drogas, ¿no? Que esto puede ser condición propiciatoria de un desencadenamiento psicótico, ¿no? En este punto es que también Maleval va a ubicar que muchos neurolépticos, ¿no? Ubicando el farmacón remedio, ¿no? Que muchos neurolépticos precisamente, ¿no? Tienen una función de atemperar en la psicosis, ¿no? Cierta posibilidad de neutralizar, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con la deslocalización, ¿no? Entonces, entonces habrá que situar, ¿no? Precisamente, y por esto también es interesante, porque esto es lo que de alguna manera nos ubica en términos de la reducción de riesgos y daños, ¿no? La posibilidad de graduación o no, cuando se trata, ¿no? De un paciente que ingrese en tratamiento, de que pueda regular, ¿no? El uso de una sustancia, ¿no? Esto de poder acompañar la regulación de una sustancia, ¿no? Cuando, bueno, no se trata de que por ahí deje de mañana a la noche el consumo de la misma, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, el punto es poder entender que las sustancias en el psiquismo pueden jugar una función compensatoria real. Esto no es una suplencia en el sentido clásico, no es que es el anudamiento del goce, pero puede empezarse a tramitar una suerte de regulación del goce con, de alguna manera, aceptar que puedan ir regulando, ¿no? El uso de la sustancia, ¿no? Por eso estas cuestiones son básicas, ¿no? Es decir, cuando nos encontramos frente a la psicosis, una de las cuestiones centrales es tener en cuenta precisamente evitar la interrupción o cancelación brusca del consumo de drogas. Y la otra es cuestionar la identificación al soy adicto, ¿no? Como cuestión central de un tratamiento. Bueno, la próxima. Bueno, conclusiones. Las toxicomanías o los consumos problemáticos son variados. Decíamos, no constituyen una organización interna, ¿sí? Una organización psicopatológica autónoma, ni una entidad clínica en sí misma, ¿sí? Se trata de un fenómeno que atraviesa todas las estructuras clínicas. El concepto de autoconservación paradójica es un verdadero hallazgo. Va a refutar la versión prejuiciosa, ¿sí? De las pseudoteorías psicologistas, ¿no? Sobre la supuesta autodestrucción de los toxicómanos, ¿no? Por eso es paradójico. Si bien aplasta, produce aplastamiento, por otro lado lo preserva precariamente de la invasión de una situación terrorífica, ¿no? Otro acerto de Le Poulichet va a ser situar que la droga no es el verdadero tóxico, la causa no es la droga. La cuestión se juega en términos de la alienación con el otro primordial, es decir, de la no separación de los cuerpos, ¿no? Esto, ¿no? Que muchas veces podemos situar como, por ahí, se trata de un cuerpo en masa, ¿no? La relación que alguien, ¿no? Tiene por ahí con su otro primordial, ¿no? Madres o padres que vienen a la consulta diciendo, bueno, son mis ojos, ¿no? Yo sé todo lo que piensa, yo sé todo lo que hace, porque es mi hijo, ¿no? Bueno, este tipo de formulación nos va enunciando de alguna manera, ¿no? Una suerte de cuerpo en masa, ¿no? De no separación de los cuerpos, ¿no? ¿Cómo sería posible que alguien pudiera pensar
que puede saber todo lo que le sucede al otro, ¿no? O que el otro, ¿no?, constituye una parte de su cuerpo, ¿no? Con muchas de las presentaciones, ¿no?, por ahí de padres, ¿no?, que vienen diciendo que, bueno, que su hijo es como una parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, en ese punto, saben todo lo que les sucede, ¿no? Y son parte de ellos, ¿no? Bien. Desplegar estas complejidades clínicas, políticas, epistémicas, nos va a permitir establecer las condiciones necesarias para la puesta en forma de transferencia para un tratamiento posible, que pueda propiciar la creación de dispositivos flexibles acordes a las demandas actuales, que apunten a una clínica desegregativa apelando a la singularidad. Con esto, lo que quiero decir es que atravesar todas estas complejidades que hemos visto en estas clases, ¿no?, es lo que nos permite ir ubicando cómo pensar justamente qué condiciones son necesarias para poner en forma, ¿no?, una transferencia, para que haya un tratamiento posible, ¿no?, adecuado a la singularidad de cada caso. Bueno, y una clínica desegregativa es una clínica que apueste precisamente a la singularidad, no a la homogeneización, no a la uniformización. Bueno, dejamos acá y en la próxima clase, bueno, veremos las condiciones para conformar una transferencia. Bueno. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Yo Hola. soy Mariana Camilo. Hoy ya me conocen de otros carnavales, como dirían en mis pagos, del primer encuentro. Hoy voy a estar a cargo de la moderación de las preguntas, juntamente con la licenciada Guadalupe Varela, que es también la tutora en el campus virtual. Bien, leo las preguntas que han llegado. Recuerdo que el chat, pedimos que las preguntas en el chat estén vinculadas con los contenidos transmitidos en cada uno de los encuentros, inquietudes vinculadas con el programa del curso o con otras clases o bibliografía, pedimos que se envíen a través del campus virtual por mensajería interna. Muy bien. Bueno, primero es más bien un comentario, que estaría bueno que vaya dando ejemplos concretos, cómo se ve en el tratamiento de los usuarios. Bueno, Guadalupe también comentó que quizás esto se va a ver de manera más nítida y concreta en el transcurso de los encuentros en el cual van a presentar los equipos interdisciplinarios. Consulta, Silvia, cuando hablas de cómo funciona este montaje en la psicosis, ¿está vinculado al modo de muleta imaginaria que menciona Lacan en el seminario 3 como aquello que compensa? En este caso, ¿cómo maniobrar con este tipo de estructuras? ¿Sería desde la regulación del consumo al modo que se trabajaría con las neurosis? Bueno, a ver, sí, si me dan la pantalla. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mariana? Bueno. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Había apagado el micrófono para poder escucharte mejor. Bien. Sobre la pregunta sobre sobre la identificación imaginaria al ser adicto, ¿no? ¿La podés reiterar, Mariana? Sí, la pregunta, si estaría vinculado al modo de muleta imaginaria que menciona Lacan en el seminario 3, el seminario de la psicosis, sí, como aquello que compensa, y en este caso, ¿cómo maniobrar ese tipo de estructuras? Si sería desde la regulación del consumo, como se trabaja en la neurosis. Bien. Bien, la función compensatoria imaginaria
alude precisamente a la identificación, como sí que precisamente yo lo he comentado, ¿no? Estas identificaciones como sí, de las cuales habla Lacan en el seminario 3 de la psicosis. Esta identificación como sí es una identificación de tipo mimética, hablé en la clase anterior en relación a esto, cuando hablé de identificación comunitarizante también, ¿no? Es un enlace que nos permite pensar la identificación comunitarizante a un estilo de vida, ¿no? Eh, por ejemplo, ser adicto, la identificación comunitarizante a un estilo de vida es mimética, ¿no? Es como un modo en que alguien encuentra un nombre en el campo social. Ahora, este nombre en lo social, este nombrar para, ¿no? Uh, es algo que no singulariza, ¿no? Es un anclaje, ¿no? Lo veíamos en la clase anterior, es un anclaje mimético, es un para todos por igual, es una identificación a un colectivo, a un nombre social, ¿no? A un semejante, a los semejantes, por lo tanto a un yo ideal. Este tipo de identificación es una identificación que sí funciona como una muleta imaginaria, ¿no? Y el riesgo acá, como situaba hoy en lo anterior, es cuestionar esta identificación sin haber construido, ¿no? O buscado de algún modo un rasgo singular, ¿no? Que le permita anudar de otro modo su goce, porque el punto es que estas identificaciones compensatorias imaginarias son eso, son compensatorias, pero están expuestas a desestabilizaciones diversas que pueden tener que ver precisamente con, bueno, con circunstancias de vida cotidiana, pero hasta también en los tratamientos precisamente, ¿no? Cuando alguien interdicta el consumo, ¿no? Sin tener en cuenta el valor que tiene esa función en cada sujeto, o cuando alguien cuestiona de entrada la identificación del ser adicto diciéndole, no, pero ese no es tu nombre, vos tenés otro nombre. Bueno, este era un modo de intervención en una época que produjo precisamente deserciones de tratamientos y en otros casos desestabilizaciones, ¿no? En ese punto hay que ser muy cuidadosos y en todo caso, eso sí, porque sabemos que esta identificación no es de por sí el único, digamos, no es muy estable, ¿no? Está muy abierto a cualquier vicisitud que le suceda en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por lo tanto, es fundamental tratar de encontrar un modo singular, un modo de hacer, ¿no? Un interés, ¿no? Singular en cada sujeto para poder justamente encontrarle la vuelta a otro tipo de anclaje. Recuerdan que en la clase anterior el texto de Stevens, en el texto de Stevens veíamos cuáles eran los dos modos de identificación que se puede lograr en una institución, ¿no? Uno era la identificación, por ejemplo, ¿no? En términos del ideal del yo, una identificación que tenga que ver con el armado del síntoma, que permita anudar un rasgo más propio del sujeto, que lo singularice, ¿no? Esa es una alternativa. A eso le decíamos que esto permitía un anclaje exportable. Si alguien en un tratamiento lograba un armado en relación a eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, una relación a la pintura, ¿no? O a la música, ¿no? Que le permita anudar un rasgo propio, ¿no? Es un modo, es una solución, es como una solución diferente, ¿no? Más ligada a la posibilidad de un armado más simbólico que la identificación meramente al ser adicto, ¿sí? Ahora, lo que conviene es no deconstruir esa identificación, esto es una cuestión central,
porque si no es como dejarlo desnudo al sujeto, ¿no? Dejarlo sin vestiduras, es como una vestidura precaria, pero es una vestidura. Y lo que hay que hacer es trabajar en la línea de, bueno, siempre se trata de tratamientos posibles, no se trata de un ideal. Es lo que se puede ubicar en cada sujeto, las posibilidades, los recursos de cada sujeto, ¿sí? Pero tratar de ubicar precisamente un rasgo singular que le permita anudar, ¿no? Por ejemplo, puede ser la relación a la pintura, a la música, la relación a una mujer, ¿no? O la relación a algún trabajo, ¿no? Pero esto tiene que ser propio, singular, no puede ser estandarizado, no es que, a ver, el ideal es que consigan el trabajo, tengan su propia casa, etcétera, si esto es absolutamente externo al sujeto. Por eso la ética pasa por buscar una versión singular para cada quien, ¿no? Localizar eso, ¿no? No una mera adaptación que después eso termina siendo agua en las manos, ¿no? Eso es muy frecuente, ¿no? Sí, consigue un trabajo, etcétera, pero después cómo lo sostiene. Si no tiene que ver esa búsqueda del trabajo, por ejemplo, con un rasgo propio, con un rasgo más singular, ¿tá? Entonces, es posible lograr una regulación con algunas sustancias, ¿no? En algunos casos. Hay que ver el caso por caso, pero esto se puede tratar de regular, ¿no? También el consumo desde un principio de reducción de daños, ¿no? Pero esto hay que localizarlo en cada caso. Si se ubica que el paciente o el usuario, el consumo le produce situaciones de ruina mayor en términos de someterse a un otro, por ejemplo, ¿no? O lo deja desnudo en ese punto, ¿no? De situaciones de dependencia por ahí, gozosa de supongamos, de un dealer o de una pareja, ¿no? Entonces, habría que ver ahí, si ahí se pone en juego algo del orden de que está al borde de un pasaje al acto que puede terminar en un suicidio, bueno, en ese punto, ahí es conveniente justamente a veces una abstinencia, por esto, es de la singularidad de caso por caso. Entonces, hay que ver en la historia de cada quien, en la situación de cada quien y localizar lo más propio de cada quien para poder construir un camino. Porque claro, el punto es que es empezar a unir palabras con actos, ¿sí? Con los sucesos de lo que les fue sucediendo, ¿no? En qué momento esto se volvió más problemático, en qué momento consulta, ¿no? Eso es central, ¿no? Esa dimensión del momento de la consulta es porque algo le empezó a fallar. Entonces es importante situar todas estas condiciones o variables, ¿no? No es solamente a ver cómo le ayudamos a regular la sustancia, es esa regulación de la sustancia, en qué términos es posible, de qué sustancia se trata, ¿sí? Pero no es que la regulación de la sustancia quede solamente en términos de la posibilidad para un neurótico. Bueno, por ahí se puede regular el uso de la sustancia también en una psicosis, ¿sí? Pero bueno, es del caso por caso, ¿no? No es algo que se pueda decir como una regla general, pero se puede atenuar. Así como decimos que los neurolépticos en algún caso, ¿no?, le sirven a los usuarios de drogas para neutralizar sufrimientos terribles, ¿no? Acompañado de un tratamiento, claro está, pero que ayudan a compensar. Una cosa es compensar y otra cosa es armar un anudamiento, ¿sí? No es la mera función compensatoria real la que va a anudarle la vida a alguien, ¿tá? Pero bueno, es un modo de ir viendo paso a paso qué posibilidades están en juego. Entonces, por eso digo, hay que localizar cómo es esta cuestión, ¿no? Bueno. Bien,
Leo, hay también algunas preguntas y comentarios que han llegado en el corolario de esa respuesta misma, ¿no? Una de ellas es si estas compensaciones imaginarias no se dan también con los psicofármacos. Recién último mencionabas, Silvia, justamente eso, ¿no? Hay un comentario también en relación a mi experiencia, el arte da una posibilidad de localizar algo para algunos, ejemplo, arteterapia. Hay un comentario también en el sentido del rasgo singular, por ejemplo, en relación al trabajo, como salida al consumo. ¿Qué opina del programa Potenciar Trabajo que largó el gobierno? Sí. Esas son, yo creo que preguntas que están en la misma constelación de lo que venías hablando, y después hay otras dos preguntas que estaban. Perdón, quisiera contestar a esto, ¿sí? Perdón. Sí. Bien, ok. Quisiera contestar a esto, porque, a ver, me parece que, bueno, son dos registros distintos, la compensación imaginaria y la compensación real del producto, ¿no? No es que, a ver, para que quede claro, ambas pueden anudarse, no son contradictorias, digo. ¿Qué puede descompensar a alguien que tiene una identificación imaginaria, ¿no? Construida, ya cristalizada, el destruir esa identificación sin haber propiciado una articulación en términos de buscar un rasgo singular que le permita anudarse, ¿sí? Algo que lo singularice, porque la identificación para todos o al semejante no es suficiente, ¿no? No es suficiente, en muchísimos casos lo vemos, no es suficiente para estabilizarse. Entonces, por eso es que es importante siempre localizar el rasgo singular, ¿está? Quien tiene una función compensatoria imaginaria lograda, esto puede fracasar, porque función compensatoria no es síntoma, no es que anuda, no es una invención del sujeto, ¿se entiende? Es un nombre de la referencia social, pero a él como sujeto le suceden muchísimas cosas. Su vida no se trama solamente de identificación con el semejante, digo, ¿no? Su singularidad se trama y esto es algo que hay que localizar, ¿no? Por eso, para que quede claro, ¿no? Es decir, alguien puede, digamos, tener una función compensatoria imaginaria, digamos, ¿no? Y hay que trabajar en la línea de justamente que se pueda singularizar, ¿no? Que necesariamente se quede cristalizado en esa identificación semejante. Lo que digo es que no es conveniente destruir esa identificación sin haber trabajado una alternativa de singularización, ¿se entiende? También se puede trabajar con ese alguien en la regulación de la sustancia, ¿no? Si esa es la cuestión, ¿no? Uh, pero son dos registros distintos. Bueno, y me preguntaban sobre el trabajo. Bueno, el trabajo tiene que, no es la mera identificación del trabajo lo que promueve una, digamos, salida de algo. Hay que localizar qué trabajo, con qué tiene que ver, por los ejemplos que di. Y qué pienso sobre, bueno, no conozco demasiado la aplicación, leí nada más esto, ¿no? Que sería un subsidio de X cantidad de dinero, me parece que está más situado en términos, ¿no? De un subsidio que estaría regulado con las organizaciones sociales, digo, que estaría vinculado a colectivos, pero no podría decir mucho más porque no lo no conozco todo el despliegue del mismo, ¿no? En principio me parece que está pensado para provincia de Buenos Aires, no sé, la verdad es que no puedo opinar de algo que no conozco el despliegue de lo mismo. Sí. Muy bien. Hay dos preguntas que habían quedado.
Sí, pendientes que son pedidos de ampliación, ¿no? Por un lado, yo quería preguntar sobre lo que se mencionó en relación al uso de metadona y su sustitución de una droga por otra, droga por droga, ¿no? Eh, y por sí. otro lado, buenas tardes, gran clase. Quería preguntar respecto a la alienación con el otro primordial, si se podría desarrollar un poquito más. Bueno, a ver, con respecto a los tratamientos de sustitución o de mantenimiento, son alternativas que se plantean en países como Suiza, ¿no? Mm, también en Francia, en fin, con diferentes resultados, pero los tratamientos de sustitución aluden a evitar riesgos mayores, o sea, se realizan de distintos modos, o sea, por ejemplo, el reemplazo de la metadona, el reemplazo de la heroína comprada en calle por una heroína elaborada, ¿no? Porque la idea que rige en las sustituciones es evitar riesgos mayores, ¿sí? Entonces, riesgos y daños mayores. En la lógica de la reducción de riesgos y daños es, por ejemplo, la heroína comprada en calle está adulterada, entonces tiene una serie de componentes que no son precisamente la pureza de la sustancia, a diferencia de una heroína, ¿no? Producto del laboratorio, digo, porque tiene un control farmacológico, una calidad, control de calidad. En la sustitución, por ejemplo, en el caso de la heroína de calle por la metadona, tiene otras razones. Las razones son, en principio, que la toma de la sustancia sería por vía oral y no por la vía inyectable, con lo cual reduce notablemente muchísimos de los riesgos en los usuarios de drogas por la vía inyectable, ¿no? Que es una vía muy riesgosa. Esta es una de las cuestiones, reduce riesgos por cambio de vía de administración. Esa es una de las cuestiones. Y por otro lado, eh, extiende el tiempo de administración, porque la heroína tiene un tiempo medio, bueno, que varía también en cada quien, ¿no? Pero hay un tiempo medio estimado con respecto a su efecto, ¿sí? Al efecto esperado, que bueno, siempre hay que poner en cuestión qué es un efecto esperado, también tiene que ver con cuestiones imaginarias y también reales respecto al organismo de cada quien, ¿no? Singulares, particulares. Pero decía, el tiempo de administración se extiende con la metadona porque requiere dosis más extendidas en el tiempo que con la heroína por vía inyectable. Bueno, esos tratamientos de sustitución eh, eh, son con estas sustancias, ¿no? En términos, no hay tratamiento de sustitución, por ejemplo, con la cocaína, ¿no? No existe. Se ha probado, se ha intentado, pero no ha habido modo. Eh, Eso es una vía, digamos, como para neutralizar los aspectos más complejos en términos de los daños, ¿no? Y de alguien que por ahí quiera tener un tipo de vida, ¿no? Más estable, porque indudablemente la compra de las sustancias del mercado clandestino los expone a otros riesgos, que son no solamente el de la adulteración, sino los riesgos eh, de conflictos con los narcotraficantes, como conflictos con la policía. Es decir, eh, el tema de las sustancias está atravesado por múltiples variables, ¿no? Entonces, es también lograr también tener una atención al sistema sanitario, ¿no?
No necesariamente aquellos que empiezan un tratamiento de sustitución hacen un tratamiento también, como diríamos, psicológico. Por eso tiene que ver también con las tradiciones argentinas, etcétera. En España, por ejemplo, gente del grupo IGA, que es un grupo catalán que yo he mencionado, tienen psicoanalistas que trabajan en paralelo, ¿no? con los tratamientos de sustitución, ¿sí? Que son tratamientos más bien sanitarios, ¿no? Pero que trabajan en paralelo o articuladamente, ¿sí? Pero bueno, quiero decir que no todo el que va a pedir, digamos, un tratamiento de sustitución es que está pidiendo un tratamiento psicológico. Pero eso también tiene que ver con las ofertas, ¿no? También que se hagan y con las tradiciones, ¿no? Respecto al trabajo con usuarios de drogas, ¿no? Que son disímiles. Bueno, no sé, había otra pregunta sobre... Sí, leo nuevamente la otra pregunta y luego vamos finalizando el encuentro de hoy. Sí, la otra pregunta era, quería preguntar respecto a la alienación con el otro primordial, si se podría desarrollar un poquito más. ¿Pero qué concretamente? A ver, porque es muy Quizás, general la pregunta. claro, quizás la persona que hizo la pregunta podría ampliar un poco más sobre la pregunta. ¿Cómo pensarlo en términos intersubjetivos? Bueno, intersubjetivo. Ella dice eso en términos intersubjetivos. Yo lo que había hablado era en relación a los cuerpos en masa, probablemente por este lado, ¿no? Y cómo la constitución, digamos, la relación de un sujeto al otro primordial, si se instituye en una relación en donde ha quedado atrapado de alguna manera en la alienación al otro y no se ha hecho un proceso de separación, ¿sí? Muchas veces el modo de poner una barrera frente a ese proceso de alienación en el cual el otro es como que lo toma, ¿no? Como si fuera su producto, ¿no? Y entonces dice, predica, o esto que comentaba, ¿no? Es yo sé todo lo que le pasa, ¿no? Es una parte de mi cuerpo, ¿no? Son mis ojos, ¿no? Eh, digo, muchas veces el consumo problemático opera como una barrera precaria, es como un modo, ¿no? De ponerle una distancia, ¿no? Al goce de este otro primordial, ¿no? Es como un modo de poner esa barrera. Esto tiene que ver, a esto yo aludía, porque la función de separación, de corte, no se ha producido. Digamos, el destete, el llamado destete, no se ha producido, ¿no? Entonces, es como un modo fallido, ¿no? Es la solución, digamos, por la vía de lo real, digamos, ¿no? De tratamiento del cuerpo, ¿no? Para ponerle una barrera a ese otro, ¿no? Cuando no se la puede poner de otra manera. Cuando no se la puede poner en términos de palabras, no le puede decir me voy, bueno, me voy y ya está, o bueno, no puede apartarse, ¿no? De ese otro y prosigue produciendo, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando alguien no se puede ir de su casa, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que vive quejándose de eso, ¿no? Pero no por cuestiones meramente económicas, porque no puede romper con ese lazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como modos de alienación, ¿no? Entonces aparece ahí el consumo, ¿no? Problemático como un modo de poner distancia, ¿no? De poner una barrera que luego fracasa, porque es así, ¿no? Reproduce un circuito que fracasa. No sé si es esto por ahí, ¿no?
A ver. Bien, bueno, vamos finalizando entonces. También muchos comentarios de hermosa clase, Bueno, muy buena clase, bueno, excelente clase. Bueno, muchas gracias por la participación hoy, gracias por las preguntas, gracias Silvia por la excelente clase, también saludos. Sigue disponible el campus virtual también para consultas por mensajería interna. Y hasta el próximo miércoles. Bueno, muchas gracias Mariana por tu participación, por tu tiempo que tuviste que disponer para esta cuestión, para la clase. Un placer, Silvia. También es un placer y gracias a todos los que están participando, a Guadalupe también y a Manuela, que están sosteniendo desde el equipo técnico, ¿no? Este curso. Bueno, y a los participantes, bueno, los convoco para la próxima, los textos están a disposición, porque había visto una pregunta por ahí acerca de uno de los textos, al pasar. Bueno, hasta la próxima entonces, ¿eh?